Vamos con el suplemento científico de Visión Nacional de hoy. La verdad que este es un tiempo muy particular, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos un programa especial sobre el ARSAT-1, lo arrancamos diciendo estamos terminando una línea de tiempo que había arrancado con la Noche de los Largos, que tuvo una estación terrible con Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos y con el 2001 siendo el desastre, no solamente para el mundo científico, sino para la Argentina toda, pero que generó la apertura de las puertas de la emigración de miles y miles de personas que se habían formado en la universidad pública y que tenían el sueño de contribuir a un país distinto, soberano en lo económico en función de ser profundo en lo científico, ¿no? Y este es un tiempo donde no solamente eh, tenemos ya rango ministerial para el desarrollo de estas cosas, sino que además tenemos logros muy concretos. Y al margen de los logros físicos, ¿no? Puedo estar tocando al Saturno y decir existe. Están los otros, los que tienen que ver con los difusores de esta historia, con aquellos científicos que están trabajando esencialmente en el despertar de la vocación. Y la verdad, les soy muy sincero, que si esto me lo contabas que iba a suceder hace 20 años, yo le iba a decir que la palabra utopía le iba a quedar demasiado chica a ese sueño que parecía tan, pero tan lejano. Uno de los hombres que convierte este sueño en realidad se llama Claudio Fernández, es científico, investigador del CONICET, y su gran laburo tiene que ver con el despertar de la vocación científica. Claudio, buen día, bienvenido, ¿cómo te va? Mucho gusto. Buen día, mucho gusto y te agradezco el inicio con el cual estoy completamente de acuerdo. Recordarte nada más que también en el 2001 se fueron 4.000 investigadores Bien, y por esos años se suicidó Favaloro. sí señor. Con lo cual el desmantelamiento, la desinversión y la fuga de cerebro, como bien lo aclarás, no tiene nada que ver con gobiernos dictatoriales o mesiánicos, sino también con gobiernos democráticos mediocres que implantaron políticas de subordinación y sometimiento, ¿no? Sí Y que señor. eso, obviamente, tuvo que ver y existió y se dio porque existió en ese momento una sociedad desinformada. Ujú. Y lo que estamos haciendo nosotros, a través de País Ciencia, a través de la comunicación pública de la ciencia, es justamente generar pensamiento crítico en los jóvenes, en la comunidad, y contribuir a tener una sociedad informada para que esto no vuelva a suceder en nuestro país. A mí me gustaría tirar algunos datos que tienen que ver con tu propia línea de tiempo, porque también sirve para desmitificar algunas de las cosas que tenemos en la cabeza cuando armamos el imaginario del investigador, del científico. Estamos hablando con una persona que nació en Villa Soldati, que fue becado en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, y que reparte su vida y su trabajo entre Buenos Aires y Rosario, que ama el fútbol y que es, qué sé yo, uno más de todos nosotros. Digo porque durante tanto tiempo otra forma de alejarnos del trabajo que hacían ustedes era armar una especie de biotipo del científico que poco tenía que ver con la sociedad. Podemos decir que Claudio labura en función de la sociedad y desde la sociedad. Bueno, ¿de qué se trata lo que haces en Rosario? Mirá, es importante lo que decís, ¿no? Porque en general también dentro del ámbito científico los colegas piensan que aquellos que hacen comunicación pública de la ciencia o Sí, divulgación de la muy ciencia bien. no tienen una muy buena producción científica o entre Académica, comillas no pertenecen a la élite científica. Bueno, claro. yo no pertenezco a la élite científica porque no me interesa pertenecer a la élite Muy científica bien, muy bien. realmente. Pero soy director de un laboratorio Max Planck, Sí. el segundo nodo Max Planck en Latinoamérica, soy director de un doctorado binacional con Alemania, el primero en Argentina y único en ese tipo con la Universidad de Göttingen, donde estuve trabajando en la Universidad de Göttingen, fui contratado como jefe de grupo, cuando acá nos mandaban a lavar los platos Sí. afuera nos contrataban. Ujú. Como científico argentino no sé lo que es ir a buscar trabajo en el exterior, siempre me fui contratado y en particular en Göttingen, donde comienza
un poco esta historia, todo lo que es el centro, el laboratorio Max Planck que dirijo. Es una ciudad que tiene 120.000 habitantes, 47 premios Nobel asociados. El último premio Nobel en química, Stefan Hell, es de la Universidad de Göttingen. El anterior, del año pasado, de medicina, Thomas Sudhoff, es de Göttingen. Bueno, en esa sociedad yo estuve trabajando como jefe de grupo, con lo cual te quiero decir, nosotros tenemos una producción científica impecable, trabajamos en el área de descubrimiento de fármacos en fase preclínica para enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. Somos uno de los grupos reconocidos de mayor prestigio internacional en el área de Parkinson, y tengo mis colegas que me dicen, y que no me entienden, y me dicen, ¿qué haces dando una conferencia en Europa y el otro día estando en Villa 31, en Retiro, en Villa 21-24 o en Villa Banana en Rosario? Muy bien. Estás rifando de alguna manera el prestigio internacional, y esto tiene que ver con una historia de vida. Hay cosas que no se le pueden explicar. Uno viene de ahí, uno viene de muy abajo, y uno sabe que hay material impresionante. Esta gente estigmatizada, de zonas carenciadas, de los barrios olvidados, que se los estigmatiza con que solamente de ahí salen jugadores de fútbol. Entonces Soldati no tiene nada más que a Pipi Romagnoli o otros jugadores de fútbol. Tiene también un director Max Planck, tiene también un director que hoy está trabajando en el Balseiro como Claudio Padra, tiene también Néstor Lagonia que enseña en La Matanza y que tuvo un postdoc en Suiza. Hay un montón de cosas. Entonces hay que salir, hay que decirlo, hay que explicarlo, hay que difundirlo. Nuestros jóvenes, si el país necesita ingenieros, si el país va a necesitar físicos, si el país va a necesitar astrónomos, no los vamos a sacar de nuestra generación. Muy bien. Están en estas generaciones con las cuales estamos trabajando, ¿bien? Y de ahí vamos a sacar estos próximos profesionales del futuro. Entonces, hoy los jóvenes no solamente están confundidos acerca de su futuro, sino que no saben todo lo que ha pasado, todo lo bueno que ha pasado en ciencia y tecnología, y hablo con conocimiento de causa, porque lo que distingue a esta plataforma País Ciencia de otro proyecto de comunicación pública, que nosotros vamos en búsqueda de los estudiantes. Es decir, nosotros no esperamos que los estudiantes vengan, y en esa búsqueda de los estudiantes, en ese quehacer de la ciencia y la tecnología en un contexto territorial, nos damos cuenta que los pibes a 200, 300 metros donde están los centros científicos tecnológicos más importantes del CONICET, con inversiones que superan los 100 millones de pesos, no saben que eso está ahí. Muy bien. Más aún, no solo no lo saben los pibes, sino que no lo saben los docentes. Claudio, para comunicarse con vos, aquel adolescente que nos está escuchando y que quiere seguir tu camino, ¿cómo ubica a la gente del Max Planck? Mira, País Ciencia, para comunicación pública de la ciencia, paisciencia@conicet.gov.ar, repito, paisciencia@conicet.gov.ar, el sitio de internet de CONICET, de País Ciencia, que es www.paisciencia.gov.ar, y a mí me puede escribir a Fernández @IIDEFAR, repito, IIDEFAR, _medio conicet.gov.ar, en este caso el gov con B larga, en el caso anterior con B corta. Subimos las dos direcciones a la página nuestra de Facebook y bueno, nada, servimos como puente para que todos los que se puedan comunicar con vos puedan hacerlo. Me gustaría cerrar la nota, Claudio, para que el que está del otro lado termine de entender con quién estamos hablando. Si nos podés dar, suponete que estamos escuchándote en una de esas charlas que das tan jugosas sobre el cerebro y el fútbol, ¿no? Como para poder entender qué es lo que se puede investigar y utilizando al fútbol como gran conector para poder llegar a
entendernos a nosotros mismos, para poder saber qué hay adentro de nosotros. Tiranos, qué sé yo, un par de minutos de una de esas charlas a través de alguno de esos datos tan jugosos y tan particulares que solés tirar. Bueno, antes te voy a decir que con este trabajo que estamos haciendo tiene que ver fundamentalmente con la apertura que el CONICET ha tenido a la sociedad a través de la gestión de Roberto Salvarezza, un científico impecable y una persona que realmente me ha sorprendido y que respeto muchísimo, y que hoy estamos formando una generación de estudiantes de nivel medio de educación que hablan con una naturalidad de CONICET que constituye un punto de inflexión realmente. Se apropiaron, y en el buen sentido, ¿no? Bien, es de ellos. Porque además tenemos el problema de que hoy muchos universitarios no conocen bien lo que es CONICET, pero nosotros estamos solucionando ese inconveniente yendo aún más atrás. Tenemos generaciones de pibes, tercer, cuarto, quinto, sexto año, nivel medio de educación, que digamos, saben perfectamente lo que es y lo que hace CONICET. Y eso es un punto de inflexión y eso tiene que ver con la gestión de Roberto Salvarezza. Te voy a decir, por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a un jugador de fútbol latinoamericano si creen que la ciencia y la tecnología les podría ayudar a ganar un mundial de fútbol, nos dirían claramente que no. Bien. Si se lo preguntamos a un inglés o a un jugador inglés o a un jugador alemán, te van a decir por supuesto que sí, tanto desde el rendimiento físico como el rendimiento psíquico. Y me voy a ocupar un poco de la psicología del fútbol y el rendimiento mental. Mira, está comprobado, y esto lo hicieron un grupo de científicos que trabajaron con una herramienta que se llama la estadística. La estadística es una herramienta que a través del análisis de una serie de sucesos te permite arribar a una conclusión más o menos cierta o con cierto grado de certeza acerca de una predicción que se hace. Es la misma herramienta que utilizan los médicos para decirte que aquellas personas que tienen una ingesta más rica en carnes rojas tienen más probabilidad de desarrollar un infarto de miocardio que aquellas que no. Claro. O que aquellas personas que fuman tienen mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón que otras que no, ¿cierto? Bueno, en este caso, si bien el fútbol es un juego de azar, al igual que la lotería, y eso está bueno porque es lo que permite que Chicago le gane a Boca Juniors o que el Levante en algún momento le pueda ganar al Barcelona, utilizando la estadística se pueden hacer predicciones más o menos fiables, digamos. En el caso de los penales, que es lo que vamos a trabajar en estos momentos, un grupo de científicos estudió todas las definiciones de los penales desde el año 1982 hasta la fecha, todas, en todos los mundiales de fútbol. Y llegó a una conclusión la siguiente, que en aquellos equipos en los cuales el arquero, en aquellos equipos en los cuales el equipo iba ganando en la definición o empatando, el arquero, ante una definición por penal, tenía la misma probabilidad de arrojarse hacia el lado derecho que hacia su lado izquierdo, es decir, 50% hacia un lado, 50% hacia el otro. Eso, teniendo en cuenta el yoteador, el ejecutante, y tal vez su probabilidad, hace que el arquero tenga la probabilidad de atajar 1 de cada 5 penales, es decir, el 20% de los casos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ese arquero está bajo un estrés psicológico? Es decir, el arquero ahora no le da lo mismo atajarlo que no atajarlo. El arquero lo tiene que atajar porque su equipo queda fuera de la Copa del Mundo. Bien, en esos momentos su capacidad motriz pasa a estar gobernada por lo que llamamos un impulso automático, un reflejo automático que es un impulso animal. Bien, en esas circunstancias el arquero se ejecuta, se arroja en el 80% de los casos hacia su lado derecho y solamente el 20% hacia el lado izquierdo. Esto es muy importante porque yo siempre doy como ejemplo, lo podés hacer estadísticamente, vas y te vas a dar cuenta en internet, definición por penales, que es así.
Me llamaron de muchos programas de fútbol enojados diciendo, no, pero este es un caso particular, estoy hablando de algo con peso estadístico. Por ejemplo, fíjate en la definición de fútbol lamentable para nosotros del año 2006 con Alemania, en lo cual se insiste en que el arquero alemán, en ese momento, los jugadores le dan un papelito con los nombres de los ejecutantes argentinos para que él recordara hacia dónde pateaba. La verdad que eso no tiene nada que ver. Lo que tuvo que ver es que el arquero argentino, luego del segundo penal que malogra Ayala en Argentina, el arquero tiene que tiene que atajar los penales, porque si no Argentina queda afuera de la Copa del Mundo. En todos los dos penales anteriores, el arquero se había arrojado hacia el lado izquierdo. Como era de esperar, ahora que tienen que atajar los penales, se arroja en los próximos dos penales hacia el lado derecho, pero se arroja incluso antes de que el jugador yotee, como diciendo, dejándole todo el flanco izquierdo para que meta el gol. Bueno, los jugadores alemanes están entrenados en esto, los jugadores alemanes saben de esto. Entonces, en realidad lo que terminó definiendo esa definición por penales fue la preparación y el aporte y el sustento de la ciencia y la tecnología desde lo psíquico y del comportamiento psicológico a los alemanes. En esta circunstancia, la posibilidad de atajar un penal se reduce del 20% prácticamente al 3%. Y ellos lo saben. Y esto tiene que ver, como te decía, con un reflejo instintivo animal. Por ejemplo, digamos, si a un bactracio, una rana o un sapo, vos le arrojás un insecto, siempre te va a arrojar su lengua hacia el lado derecho porque quiere conseguirlo, porque eso es su alimento. Es algo que él necesita conseguir, lo quiere. Como el arquero necesitaba y quería atajar ese penal, el animal quiere conseguir su alimento. Y si tenés un perro, aquellos que tenemos un perro, esto es mucho más fácil de comprobar. Fijémonos, cuando llegamos a casa, cuando el perro quiere que le hagamos un mimo, quiere que le demos el alimento, ¿hacia dónde menea la cola? Siempre la va a menear hacia el lado derecho. Y esto tiene que ver con un reflejo automático animal. Qué bárbaro. Bueno, Claudio, la verdad que fue muy linda la charla para acercarnos a vos desde distintos lugares y para saber que estas conferencias que das sobre cerebro y fútbol, fundamentalmente, yo creo que tienen como gran objetivo eso, tender otro puente con el hombre común para que entienda de qué se trata la ciencia, ¿no? Sí, mirá, y se van muy contentos los pibes, y lo más importante, lo que pasa es después, ¿no? Porque después de la charla empieza esa apertura, se desmitifica la imagen del científico completamente, y entonces los pibes se abren y empezamos a hablar acerca de su futuro. Esto es importante para que nos demos un poco en cuenta la movida de País Ciencia a través de CONICET, el Ministerio de Educación de la Nación, y ahora también a través de Fundación DAR con Tecnotour, que vamos a hacer como soporte de todo esto. Nosotros tenemos actividades el 27 y 28 de agosto en Villa María con 1.300 estudiantes. Tenemos el 31 de agosto y el 1 de septiembre Ushuaia. Tenemos el 2 de septiembre Salta, el 3 de septiembre Mar del Plata, el 10 de septiembre Santiago del Estero, el 11 de septiembre Córdoba, el 16 de septiembre Rosario, el 22 o 23 de septiembre aún no está confirmado La Matanza, y vamos a terminar con esta gira el 25 de septiembre, estimamos que en Tecnópolis. Y aparte de eso hay que hacer investigación. Sí, señor. Muy bien. Claudio, un gran abrazo y un gusto enorme conocerte, ¿eh? Un gusto, el placer es mío, muchas gracias por el llamado. Hoy en el suplemento científico de Visión Nacional y un cacho enorme del